Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su programa Semblanzas por su radio favorita, La Voz Universal. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, YouTube, Instagram, inclusive siguiéndonos, dándonos like a nuestras publicaciones y viendo en el momento que sea necesario, que ustedes puedan, todos nuestros programas en YouTube, donde están subidos. Hoy vamos a hablar de un personaje muy importante dentro de lo que es el mundo cultural y académico de la Santa Cruz del siglo XIX, finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Hoy vamos a hablar de José Benjamín Burela. José Benjamín Burela nació en noviembre de 1867, específicamente el 26 de noviembre de 1867. Fue hijo de un exiliado argentino que llegó a tierra boliviana escapando del gobierno del dictador Rosas, presidente de Argentina, un presidente, digamos, no muy tolerante con las ideas disidentes en su gobierno en aquella época. Es por entonces que llegan muchas familias argentinas a territorio boliviano, escapando de esta fuerte dictadura argentina de aquellos años. Así van a llegar muchas familias como los Burela a Santa Cruz y una famosa primera dama de nuestro país que será objeto de otro estudio en algún otro programa. José Benjamín Burela pues era hijo de Severo Burela, un militar argentino que va a llegar a radicarse en Santa Cruz de la Sierra, donde llegará a pasar el resto de sus días. El joven Benjamín Burela nacerá pues en la Santa Cruz y vivirá en la Santa Cruz de mediados del siglo XIX. Todavía una ciudad pequeña, muy pequeña, casi rural diríamos, en la que todos los vecinos se conocían y se trataban entre sí como amigos y como vecinos. Estudiará en el Colegio Nacional de Ciencias, conocido como actualmente el Colegio Nacional Florida, un colegio que, como ya lo hemos mencionado antes, formó pues a la gran mayoría de las grandes mentes, de los grandes cerebros del oriente boliviano, de Santa Cruz de la Sierra especialmente. Estudiará en este colegio, de donde saldrá bachiller en 1887 a sus 20 años de edad, y ya desde sus años de colegio notamos cómo él tenía una vocación específica por el estudio de la naturaleza, y es en el área en el que se destacó. José Benjamín Burela era un gran naturalista, botánico, zoólogo además, que sin los estudios en estas áreas, siendo completamente un autodidacta, logró armar y completar sendos álbumes de botánica y de muestras que él iba sacando en exploraciones que hacía por el campo cruceño, en los alrededores de la ciudad de Santa Cruz, desde sus más tiernos años. Y este estudio académico que él realizaba se debía sobre todo, y creemos nosotros desde aquí, desde Semblanzas, fue fuertemente influenciado por los libros que había en el viejo Colegio Nacional. No olvidemos que Alcides d'Orbigny, aquel famoso investigador francés que había llegado a Santa Cruz en 1830, 1832 si no me equivoco, dejó muchos de sus libros, muchos de sus trabajos que había escrito y que tenía, que llevaba consigo en Santa Cruz de la Sierra, para aligerar un poco la carga y también en forma de donación al colegio que por aquella época se estaba fundando, el Colegio de Ciencias y Artes. Era así pues que los libros del explorador francés Alcides d'Orbigny van a quedar en el Colegio Nacional, en el Colegio Florida, donde servirán a todos los estudiantes y profesores que van a pasar por sus aulas durante todo el siglo XIX. Es así y no es casualidad que encontramos a muchísimos exploradores, botánicos, grandes personajes muy interesados en la botánica, ya que naturalmente estudiaron aquellos textos y libros que dejó aquel explorador francés en el Colegio Nacional. Tenemos, por ejemplo, a Nicomedes Antelo,
que, aparte de las inquietudes intelectuales que tenía, que versaban en la sociología, en la historia y en la pedagogía, también tenía un fuerte interés por la botánica. No olvidemos el hermoso relato de Gabriel René Moreno, donde lo describe a Antelo como aquel gran personaje que incluso podía llegar a hablar con los pájaros, un hombre amante de la naturaleza. Pero volviendo a José Benjamín Burela, se formó, pues, decimos nosotros, con todo este bagaje cultural dejado por el explorador francés en el Colegio Nacional. Luego, de forma autodidacta, se irá formando en cuanto a temas de botánica. ¿Y por qué traemos específicamente a este personaje en su programa? Porque además de todas las cualidades que ha reunido, nos viene a recordar hoy, en nuestra época, a la Santa Cruz de hoy, especialmente a nuestros jóvenes, que Santa Cruz siempre ha tenido una vocación por el cuidado y el estudio de la naturaleza. Una vocación que siempre ha ido tendiente hacia el cuidado de lo nuestro, de aquello verde que nos rodea y que es inmenso y hermoso. Siempre con la precaución de cuidarlo, de protegerlo hasta donde se pueda. Sigamos pues el ejemplo de José Benjamín Burela y tratemos de mirar un poco más allá de el cemento que hoy en gran cantidad nos rodea y miremos aquello verde que ha sido algo tan característico de nuestra Santa Cruz desde tiempos inmemoriales. José Benjamín Burela pues será un académico, un estudioso muy importante ya hasta finales del siglo XIX. En 1903, junto a otros grandes intelectuales cruceños de la época, muchos de ellos abogados y personajes importantes en la educación y en la judicatura cruceña, formarán lo que es la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos de Santa Cruz. Fundada en 1903, esta entidad enviará un muy famoso memorándum al gobierno nacional y a todo el pueblo boliviano, un trabajo escrito que mostrará todo lo que tiene por ofrecer Santa Cruz al país, todo lo que es Santa Cruz y, bueno, especialmente escrito en el contexto de la necesidad de la vinculación de Santa Cruz al territorio nacional. Una época en la que ya entonces se decía que Santa Cruz, por las demandas que tenía, era una especie de territorio que estaba esperando la escisión del territorio patrio. Sin embargo, no era así. Eran simplemente demandas que exigían la vinculación de la tan alejada, tan desvinculada Santa Cruz al resto del país. José Benjamín Burela pues será uno de los redactores de este famoso memorándum que tiene ya más de 100 años y que sigue siendo actual en cuanto a la temática y en cuanto a la necesidad de vinculación y de entendernos como país vinculado y como país en conjunto, el oriente y el occidente del país. José Benjamín Burela pues también formará parte de algunas otras instituciones académicas y científicas, no solo en el país, sino también fuera de nuestras fronteras. Será un delegado especial para el Congreso Internacional de Americanistas que se dará en la primera década del siglo XX, que fue en Buenos Aires, en Argentina, participando con una ponencia sobre las tribus indígenas del oriente boliviano. Un tema muy interesante, por demás de interesante, y un tema inédito en las sesiones que se daban de los congresos de americanistas en la época. No olvidemos que para entonces todavía el positivismo tenía una relativa fuerte influencia en el pensamiento de nuestros científicos, de nuestros historiadores, y era una presencia muy fuerte también en el Congreso Internacional de Americanistas. En ese sentido, pues, la ponencia de José Benjamín Burela va a venir a marcar un punto muy importante para dar una óptica diferente
a la forma de pensar a nuestra América. También formará parte de institutos y asociaciones de estudios geográficos de Europa. Será parte de la Asociación de Estudios Geográficos de Lisboa, en Portugal, y también de una importante institución de estudios en Estados Unidos. Participó de forma corresponsal de todas estas asociaciones e instituciones culturales de estudios geográficos, tan en boga en la época en la que la exploración científica, los viajes académicos estaban muy de moda. No olvidemos los muchos viajes que se dieron desde, si podemos volver en el tiempo, hasta Alcides d'Orbigny de 1830, hasta las exploraciones que se dieron a principios del siglo XX, siguiendo en consonancia con esta idea aventurera de la exploración geográfica, que no se daba solamente aquí en América, sino en todo el mundo. Desde Europa no olvidemos los viajes de exploración hacia el África subsahariana y demás regiones que todavía no eran muy conocidas en la época. José Benjamín Burela, por su gran cantidad de conocimientos acumulados de forma autodidacta, es bueno recalcarlo, llegó a dar clase en el colegio donde estudió, en el Colegio Nacional de Ciencias y Artes, por entonces así conocido. Dará clases pues de ciencias naturales, naturalmente, y de geografía también cuando se funde el Colegio Liceo de Señoritas, al que también entrará como docente. Las clases, según se tienen los registros y crónicas de la época, las clases del profesor Burela eran de las mejores que se podían tener en la época. Los muy pocos registros que existen van a mencionar la calidad de enseñanza que tenía el profesor Burela y dada totalmente de la experiencia que tenía en cuanto a botánica y zoología de sus viajes exploratorios, si queremos llamarlos así, desde su niñez prácticamente en la Santa Cruz de la séptima década del siglo XIX. Las clases pues del profesor José Benjamín Burela no se centrarán solamente en la cátedra, sino que también escribirá algunos pequeños textos y opúsculos para reforzar esa cátedra que tenía en los colegios cruceños. Escribirá algunos pequeños tomos, aprovechando que también había ya una imprenta en Santa Cruz de la Sierra, en donde editará algunos pequeños trabajos, hay que decirlo, pequeños, muy pequeños trabajos, no más de 40 o 50 páginas, los cuales eran usados por los estudiantes en las clases del Colegio Nacional. La mayoría de estos trabajos, textos de geografía y de ciencias naturales. Pero además de su vocación por las ciencias naturales, José Benjamín Burela también tenía otra pasión que quizá estaba un poco oculta en la época en la que él vivió y aún mucho más oculta hoy en nuestros días, que está desaparecido. Es la vocación por las letras. En los pocos periódicos que había en la época en la Santa Cruz de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, Burela publicó algunos de sus más hermosos versos, ya que le gustaba mucho la poesía. Escribió algunos grandes versos en la prensa de la época y por la fugacidad que tiene la prensa, pues no llegó nunca a compendiarlos, digámoslo, en un tomo de poesía. Es así que quedaron perdidos en las publicaciones de la prensa de la época. Pero los pocos poemas a los que hemos podido acceder desde Semblanzas, pues nos muestran a un gran poeta, muy delicado poeta, que escribía grandes versos y que no eran versos escritos a la rápida o escritos siquiera por un simple aficionado, diríamos, sino por alguien que tenía conocimiento de causa en cuanto a temas poéticos. Un poeta que por sus trabajos sería digno de rescatar solamente por el trabajo poético que escribió en la época, en los pocos periódicos de finales del siglo XIX en Santa Cruz.
Siendo ya un personaje reconocido ampliamente por sus trabajos académicos, su trabajo en clase, su trabajo en educación específicamente, será nombrado rector de la Universidad Cruceña en 1912 o 1913 aproximadamente, y también por un breve espacio de tiempo, por algunos meses nada más, será nombrado prefecto del departamento cruceño, haciendo en este breve periodo de tiempo un gran trabajo, sobre todo en cuanto al apoyo de los estudios académicos cruceños en Santa Cruz, sobre todo en el Colegio Nacional y en la Universidad Cruceña. Un trabajo de apoyo desde la administración pública. José Benjamín Burela, pues luego de muchos años de grandes logros, la mayoría ocultos a través de los años en la cátedra, tanto en el Colegio Nacional como en el Colegio Liceo de Señoritas, y a través de sus pequeñas publicaciones, finalmente fallecerá en la década de los años 30, rodeado de un legado muy importante para Santa Cruz. Un legado que debe ser conocido y debe ser rescatado y debe ser propagado y entendido como un legado de Santa Cruz hacia nosotros mismos, hacia los cruceños. Como ya les mencionaba, el aporte de Benjamín Burela se centra sobre todo en las ciencias naturales y en el amor a lo verde cruceño, el amor a eso que nos rodea, a la naturaleza. Un amor que no debemos olvidar, sobre todo ahora que estamos en una crisis tan importante, en estos días en los que después de tantas semanas el fuego sigue y sigue consumiendo tantas y tantas hectáreas de eso verde, de eso nuestro, de eso que es tan nuestro, tan cruceño. José Benjamín Burela con ustedes por Semblanzas, esperando que este programa haya servido no solo para conocer a un personaje muy importante de fines del siglo XIX, un personaje cruceño, sino también para entender y concientizar acerca de lo que él ya en su época había entendido, la importancia de la naturaleza en nuestra Santa Cruz y, por supuesto, a nivel mundial, a nivel nacional y mundial, la importancia de eso verde que nos rodea. Síganos por nuestras redes sociales, dennos like, coméntenos qué personaje querrían conocer, acerca de qué personaje del que alguna vez escucharon querrían tener aquí en su programa Semblanzas, en una pequeña pero muy nutrida semblanza biográfica. Gracias por seguirnos, los invitamos a seguirnos todos los martes de 11 a 11:30 en su radio favorita, Radio La Voz Universal. Y como ya les había dicho, por YouTube, por Facebook, síganos también y coméntenos, síganos siempre. Gracias por seguirnos, gracias por escucharnos, gracias por vernos. Hasta la próxima semana. En una tutuma podría caber toda la alegría que yo conseguí. Un gran pasajero podría haber con todas las penas que dejaron.